Detente un momento frente a ese viejo álbum de fotos familiares que guarda el polvo en el rincón más olvidado de la sala. Al abrirlo, entre el aroma a papel antiguo y el tono sepia de los recuerdos, algo salta a la vista de inmediato. No hay gimnasios en las esquinas, no hay batidos de proteínas sobre las mesas y, sin embargo, todos lucen una delgadez que hoy nos parece casi irreal. Ahí están tus padres, tus tíos o tus abuelos cruzando una calle de los años 70 con camisas ajustadas y una vitalidad que no dependía de contar calorías ni de rutinas programadas. ¿Qué tenían ellos que nosotros hemos perdido en el camino hacia la modernidad? La respuesta no habita en las dietas de moda, sino en el ritmo mismo de una vida que nos obligaba a movernos para existir. Una realidad donde el cuerpo era la herramienta principal para interactuar con el mundo. En aquella década, poseer un automóvil no era una necesidad básica, sino un lujo reservado para unos cuantos. La mayoría de los mexicanos medía su día en kilómetros recorridos a pie. Caminar no era considerado ejercicio, era simplemente la forma de llegar al trabajo, a la escuela o al mercado de la colonia. Las banquetas hervían de gente apurada, sudando bajo un sol que se sentía más cercano, saludando al vecino mientras se cargaban las bolsas del mandado. Los niños no esperaban a que los llevaran en una camioneta climatizada. Salían en bola, con el uniforme impecable y la mochila al hombro, recorriendo cuadras enteras entre juegos y risas. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Aquella generación mantenía sus cuerpos activos sin pensarlo dos veces, quemando energía en cada trayecto al camión o al esperar de pie en una fila que parecía eterna. El transporte público era en sí mismo una aventura física. Correr para alcanzar la pecera, sostenerse de los tubos y mantener el equilibrio durante todo el trayecto. Hoy, hemos cambiado ese movimiento vital por la comodidad de un asiento y el envío a domicilio, olvidando que nuestros abuelos no necesitaban maratones porque su día a día era, en esencia, una carrera de resistencia. Más allá del asfalto recorrido, el secreto de aquella silueta nacional se encontraba en los rituales sagrados que ocurrían alrededor de la mesa. En los años 70, comer fuera de casa era un evento extraordinario, una excepción que se guardaba para los domingos de paseo o las celebraciones que marcaban el calendario familiar. No existían las aplicaciones de entrega inmediata ni los laberintos de comida rápida acechando en cada esquina. El alimento se gestaba en el corazón del hogar, bajo el mando de madres y abuelas que cocinaban desde cero. El aroma que impregnaba las mañanas no era el de productos procesados, sino el de los frijoles que se habían puesto a cocer desde la noche anterior y de las tortillas que llegaban todavía humeantes de la tortillería del barrio. La cocina era un espacio de alquimia manual, donde se picaba, se molía y se sazonaba con ingredientes reales, lejos de los químicos y conservadores que hoy inundan nuestras despensas. El refresco no era el invitado diario a la comida, era un lujo reservado para las fiestas, mientras que el resto de la semana se bebía agua de Jamaica, horchata o tamarindo, preparadas con la fruta natural y una medida de azúcar que hoy nos parecería insuficiente, pero que entonces era la norma de la moderación. Incluso las porciones de aquellos tiempos nos contarían una historia de equilibrio. Si uno visitaba un restaurante, el plato de enchiladas servía 3 piezas, no 5, y los vasos de cristal eran pequeños, sin la tentación del relleno infinito que hoy desborda nuestra capacidad de saciedad. La industria no nos había convencido aún de que lo más grande era necesariamente lo mejor. En las casas, se servía una sola vez, y el plato se vaciaba con respeto. No había segundas raciones porque la comida estaba calculada para alcanzar justo para todos, y desperdiciar un solo bocado era visto como una falta de gratitud hacia el esfuerzo que costaba ponerla en la mesa.
Las botanas entre comidas eran casi inexistentes. Si el hambre arreciaba por la tarde, la respuesta era unánime: había que esperar a la cena. Esta disciplina no nacía de una obsesión por la estética, sino de una cultura de la suficiencia que mantenía el metabolismo en paz con el entorno. A esto se sumaba que el trabajo mismo era una fuente inagotable de gasto energético. El México de los 70 se construía con las manos. Los obreros en las fábricas, los albañiles que levantaban los nuevos edificios de la capital y los campesinos que todavía formaban el grueso de nuestra población vivían en un estado de esfuerzo físico extenuante. Incluso en las oficinas, la vida era menos estática. No existían los correos electrónicos para comunicarse con el compañero del piso de arriba, obligando a subir y bajar escaleras constantemente en edificios que rara vez contaban con elevadores modernos. En el hogar, las labores eran igualmente pesadas. Lavar la ropa a mano tallando sobre la piedra del lavadero, trapear con jergas pesadas y sacudir muebles de madera sólida que parecían pesar toneladas. El sedentarismo era un concepto extraño, casi una tortura para una generación que encontraba en el movimiento la única forma de progreso. Nuestros antepasados no necesitaban inscribirse en un gimnasio, porque su jornada laboral, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, era el entrenamiento más riguroso y efectivo que se pudiera diseñar. Aquel equilibrio físico no solo se forjaba en el trayecto al trabajo o en el comal de la cocina, sino también en la forma en que el mexicano de los años 70 decidía habitar su tiempo libre. La distracción no era una actividad pasiva que se consumía sentado frente a una pantalla infinita. Por el contrario, el entretenimiento exigía cuerpo y presencia. En esos días, la televisión era un invitado modesto y disciplinado que contaba apenas con 3 o 4 canales y cuya transmisión se despedía puntualmente a la medianoche con las notas solemnes del himno nacional. No existía el bombardeo incesante de imágenes que hoy nos mantiene cautivos hasta la madrugada. Cuando la pantalla se iba a negros, el cuerpo entendía que era momento de descansar. Los niños de aquella generación no conocían la seducción de los videojuegos ni el aislamiento de los teléfonos inteligentes. Para ellos, el verdadero universo comenzaba al cruzar el umbral de la puerta de calle. Jugar al fútbol con 2 piedras como porterías, participar en las corretizas del bote pateado o trepar los árboles del parque local no eran actividades programadas por los padres, sino el pulso natural de una infancia que sudaba y corría hasta que la luz del sol se extinguía y las madres lanzaban el grito de convocatoria para la cena. Esa vida, significativamente más lenta y desconectada, protegía al metabolismo de un enemigo silencioso que hoy nos asedia: el estrés crónico y la ansiedad de la disponibilidad inmediata. En los 70, no había mensajes de WhatsApp que interrumpieran el descanso a deshoras, ni correos electrónicos que reclamaran atención durante los domingos familiares. La jornada laboral tenía un principio y un fin claros, permitiendo que el sistema nervioso se relajara profundamente al llegar a casa. Los domingos eran verdaderos santuarios de desconexión, días dedicados a caminar por el parque, a volar papalotes o simplemente a convivir sin la presión de ser productivos. Este ritmo pausado permitía un sueño de mejor calidad, lejos de las luces azules que hoy alteran nuestros ciclos biológicos. Un cuerpo que descansa bien y que no vive bajo el flujo constante de cortisol, esa hormona del estrés que favorece la acumulación de grasa, es un cuerpo que procesa sus alimentos de manera mucho más eficiente. Nuestros padres y abuelos tal vez no tenían la comodidad de la tecnología moderna, pero poseían el tesoro invaluable de la tranquilidad, un metabolismo en paz con el reloj biológico que les permitía mantenerse sanos sin el esfuerzo consciente de una dieta. A este escenario de movimiento y calma
se sumaba una realidad económica que dictaba la moderación. El azúcar y los productos procesados eran todavía visitantes raros y costosos en la alacena mexicana. En aquella época, el azúcar se usaba con una mano cuidadosa, el café se endulzaba con una sola cucharadita, y los postres se reservaban para los cumpleaños o las grandes festividades. No existían las máquinas expendedoras en cada pasillo escolar, ni el pasillo interminable de galletas y frituras en el supermercado. Lo más procesado que podía encontrarse en un hogar promedio era, acaso, un paquete de pan de caja o unas galletas sencillas, pero el jarabe de maíz de alta fructosa y las harinas refinadas no dominaban el paladar nacional. Hoy, una sola lata de refresco moderno contiene más azúcar de la que una familia entera de los 70 consumía en varios días. En aquel entonces, la comida procesada no era la base de la lonchera, sino una golosina ocasional. Hemos normalizado una dieta cargada de químicos que el cuerpo humano no está diseñado para procesar, perdiendo esa pureza alimentaria que, sin necesidad de etiquetas de advertencia, mantenía a la población en un peso saludable por el simple hecho de consumir lo que la tierra y la cocina casera proveían. Finalmente, el entorno mismo desafiaba al cuerpo a mantenerse termodinámicamente activo. La electricidad era un recurso que se cuidaba con celo, y los aires acondicionados eran una rareza absoluta en la mayoría de las viviendas. El cuerpo mexicano de los 70 estaba acostumbrado a adaptarse al clima, trabajando de manera natural para regular su temperatura frente al calor del verano o el fresco del invierno, un proceso que consume calorías de manera constante y silenciosa. Tampoco se evitaba el esfuerzo de subir una escalera. Los elevadores eran pocos y las escaleras eléctricas casi una curiosidad de los grandes almacenes. El movimiento era la norma, no la excepción que hoy intentamos compensar con una hora de gimnasio tras 8 horas de inmovilidad. Aquella generación vivía en un gimnasio invisible y perpetuo, donde cada escalón, cada caminata bajo el sol y cada labor manual contribuía a una salud que no necesitaba de suplementos ni de aplicaciones de seguimiento, sino de la simple y armónica interacción con un mundo que aún nos obligaba a estar presentes con todo nuestro ser. Las bicicletas en aquel México no eran un artículo de lujo para el paseo dominical ni un equipo deportivo de alta tecnología. Eran, ante todo, el motor de la independencia y el transporte predilecto de una juventud que devoraba las distancias. Pedalear por las calles de la colonia para ir a la escuela, para entregar el mandado o simplemente para explorar los límites del barrio, no era visto como un entrenamiento, sino como la forma natural de habitar el espacio. Las calles estaban vivas con el rítmico chirriar de las canenas y el timbre de los ciclistas que se abrían paso entre camiones y peceras, vehículos que también exigían su propia cuota de esfuerzo físico. Había que correr para alcanzarlos, colgarse de los estribos con fuerza y mantenerse de pie durante trayectos interminables, sorteando los baches de una ciudad en constante crecimiento. El transporte público era una coreografía de resistencia que mantenía los músculos en tensión y el corazón latiendo con fuerza, quemando calorías sin que nadie, en medio del ajetreo, se detuviera a contarlas. El juego espontáneo, ese que hoy parece haber quedado sepultado bajo el peso de los algoritmos, era el verdadero gimnasio de los niños setenteros. Las tardes se diluían entre el bote pateado, las escondidas y las corretizas que no conocían más límite que el cansancio físico o la voz de mando de la madre al anochecer. No existían los parques de plástico con suelos acolchados, se jugaba en el asfalto, en la tierra y en los baldíos, inventando universos con lo que se tuviera a la mano.
La actividad física era sinónimo de libertad y de pertenencia social, no una obligación impuesta por un médico o un instructor. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Hoy, hemos diseñado entornos donde el movimiento es un estorbo y el sedentarismo es la norma de la seguridad. Hemos cambiado la bicicleta por el asiento del coche y el juego en la calle por el brillo hipnótico de las pantallas que mantienen a las nuevas generaciones cautivas en una inmovilidad que el cuerpo resiente profundamente. Aquellos niños de los 70 no necesitaban motivación externa para moverse, porque el mundo afuera era demasiado interesante como para quedarse sentado. Al mirar de nuevo esas fotos familiares, la verdad se revela con una claridad meridiana y casi dolorosa. No es que nuestros antepasados tuvieran una fuerza de voluntad superior a la nuestra, es que su entorno los mantenía saludables por defecto. Vivían en una simbiosis perfecta con el movimiento, la comida real y el descanso genuino. Hoy habitamos una paradoja de abundancia y comodidad que nos está cobrando una factura altísima en salud y vitalidad. Hemos construido ciudades para los motores y no para las piernas. Hemos llenado las alacenas de productos que engañan al hambre, pero no nutren el cuerpo. Y hemos entregado nuestra atención a un flujo interminable de distracciones digitales que nos roban el sueño y nos llenan de una ansiedad que el ejercicio no siempre puede disipar. La delgadez de los años 70 no era una moda estética, era el resultado natural de una vida que, aunque menos tecnificada, era profundamente más humana y respetuosa con nuestra biología. No se trata de intentar detener el reloj ni de romantizar un pasado que también tuvo sus carencias, sino de aprender a rescatar esa sabiduría que permitía vivir con menos peso, tanto físico como emocional. Tal vez el camino de regreso comience con decisiones pequeñas pero significativas. Caminar un poco más, redescubrir el placer de cocinar en casa, apagar las pantallas antes de que la medianoche nos encuentre y permitir que el cuerpo recupere su derecho natural al movimiento espontáneo. Aquella generación de los 70 nos dejó un legado que no está en los libros, sino en sus propios rostros delgados y sonrientes que nos miran desde el papel sepia de los álbumes. Es la historia de un México que se movía, que comía de la tierra y que encontraba en la sencillez de lo cotidiano el secreto de una vida larga y vigorosa. Cuéntanos en los comentarios qué hábito de tus padres o abuelos te gustaría traer de vuelta a tu presente. Y comparte este video con quien necesite recordar que, para vivir mejor, a veces solo hace falta volver a lo básico.